Amigos, BBC News está informando a esta hora que la nación suramericana, Brasil, se convierte hoy jueves en el segundo país del mundo en superar las 400.000 muertes por COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos. Según reportó el Ministerio de Salud de Brasil, registró 3.001 nuevos fallecimientos por causas asociadas a la enfermedad en las últimas horas, lo que eleva el total de fallecimientos desde que inició la pandemia a 401.186. Sin embargo, leemos en esta nota de BBC News de este momento, varias fuentes médicas y analistas aseguraron al servicio brasileño de la BBC que la cifra en realidad puede ser mayor, dado los casos no diagnosticados o que han muerto fuera de hospitales. Vamos rápidamente a Sao Paulo, Brasil. Vamos a conectar con Mauro Ramos Pintos, periodista y editor en Brasil, de facto uruguayo radicado en Sao Paulo. Mauro, es un gusto tenerte por acá, ya te estamos viendo, te agradecemos desde Caracas en Venezuela, estamos en vivo. Háblanos de este agravamiento de la crisis sanitaria en Brasil, donde da la impresión a distancia que cada día las cosas se complican más. Y por favor, ¿qué relación está haciendo la opinión pública y las instituciones de Brasil de este agravamiento con la gestión de Bolsonaro? Bueno, muchas gracias. Buen día, un saludo a todos los que nos ven. Les agradezco la invitación. Realmente es una situación bastante complicada. Ya tenemos más de un año y un mes, un año y 2 meses desde que llegó la pandemia acá a Brasil, y realmente en marzo llegamos al peor mes de la pandemia, y abril logró superar marzo en términos de contagios y muertos, y lo más probable, la previsión de varios científicos es que en julio se llegue al 500.000 de muertes. Es una cifra simbólica bastante difícil para Brasil, sobre todo por el estado en el que está la pandemia, y con esto voy a tu pregunta. Realmente las vacunas podrían haber llegado antes. Eso es algo que se viene discutiendo desde fines del año pasado. En este momento hay una comisión parlamentaria de investigación que viene evaluando posibles omisiones y las acciones del gobierno de Bolsonaro con respecto a las medidas. Una de ellas tiene que ver justamente con el tema de las vacunas. Se estima que fueron 11 rechazos oficiales del gobierno brasileño el año pasado a ofrecimientos concretos de vacunas a Brasil. Una de ellas fue a Pfizer, el laboratorio estadounidense, que hizo 3 concretos ofrecimientos a Brasil para tener ya las vacunas en diciembre. Los otros fueron a Coronavac, que bueno, finalmente después el laboratorio, un instituto de acá de San Paulo, el Instituto Butantan, que manejaba las relaciones con la empresa en China, finalmente se terminó concretando, pero antes de que se concretara fueron varios rechazos por parte del gobierno brasileño para que se acelerara el proceso de adquisición de esas vacunas, ¿no? Después también está el problema de la insistencia del gobierno con medicamentos que ya tienen ineficacia comprobada, ¿no? Como la cloroquina, hidroxicloroquina. No solo el gobierno ha insistido, digamos, con un discurso oficial en la utilización de estos medicamentos, como incluso también ha fomentado la fabricación de cloroquina para la administración en casos de COVID-19, y eso es algo que también esta comisión viene investigando, escuchando exministros de salud, por ejemplo. Oye, estás dando unos pormenores muy interesantes y que implican responsabilidades para la gestión de Bolsonaro. En Brasil, en este momento de apremio, está habiendo tiempo
está habiendo acción para evaluar la gestión de Bolsonaro entre lo legal y lo científico, porque cuando se dice que hubo 11 rechazos oficiales a ofrecimientos de vacunas y vemos la proporción de las consecuencias del COVID hoy, tal como tú lo describes, bueno, los poderes del Estado tienen que dar una palabra. Los derechos de las personas necesitadas en Brasil necesitan una respuesta. ¿Hay una dinámica en ese aspecto en Brasil? Hay una presión, digamos, hay una lucha entre el gobierno, infelizmente hay una lucha entre el gobierno federal, ¿no? Brasil es una federación de un país de dimensiones continentales, con más de 200 millones de personas, y hay una lucha entre el gobierno federal de Bolsonaro y los gobiernos de los estados, ¿no? Por medidas, por recursos. Se viene cobrando del gobierno acciones tanto en lo que tiene que ver con el tema de la inmunización, con el tema de medidas paliativas y en el ámbito económico, por ejemplo, con el tema de los auxilios emergenciales. Acá se creó a presión de la oposición también algunas medidas paliativas económicas, pero que se fueron menguando a lo largo de la pandemia, y ahora también es una de las demandas tanto de los estados como de la oposición. Y en realidad el gobierno viene tratando de esquivarle a la responsabilidad. Entonces, muchas de las argumentaciones son que, por ejemplo, la Suprema Corte de Brasil había determinado que las responsabilidades son compartidas entre los municipios, los estados y los estados que vienen a ser como provincias, digamos, y el gobierno federal. Entonces, el gobierno de Bolsonaro se atiene a esa decisión para decir que las responsabilidades le fueron quitadas, las responsabilidades de combate a la pandemia le fueron quitadas por la Suprema Corte, lo cual no es real. En realidad lo que reconoció la Suprema Corte de Brasil es que las responsabilidades son compartidas. Entonces hay de cierta manera una pugna por las responsabilidades de esta crisis pandémica grave, y que ahora se trata de resolver mediante esta comisión parlamentaria de investigación que, como dije, viene escuchando, empezó la semana pasada, viene escuchando ya ex ministros de salud, porque eso también hay que decirlo. Brasil vive también en ese sentido una situación un poco singular. Ya estamos en el cuarto ministro de salud, en el medio de la pandemia, con todas las implicaciones que eso puede tener. Creo que el único caso en nuestra región es el de Ecuador. No tengo conocimiento de otro caso en el mundo que haya cambiado 4 veces de ministros. En plena pandemia. Durante la pandemia. Imagínate, exacto. Imagínate. Y sin argumentaciones muy claras, digamos. Las salidas de los ministros, en realidad, porque uno puede considerar, bueno, en el medio de una pandemia, de una crisis tan grave, la salida de un ministro de la salud debería ser por motivos muy graves, claro, ¿no? Y digamos, si no fuera, digamos, competente, el cuestionamiento sería hacia el gobierno, sí, por haber a alguien que no estuviera a la altura. Sí. Pero realmente es una situación compleja en cuanto a eso. Así y es. Va a hacer el Senado de la semana pasada en esta comisión es investigar y escuchar a estos exministros. Lo que los 2 exministros que hablaron hasta el momento, sí, dijeron fue que tienen diferencias, salieron por divergencias con el presidente de la República. Sí. Mauro, disculpa, sí, y te lo digo delante de todo el país. Yo sufro en este programa por tener que limitar las entrevistas en tan corto tiempo. No, por favor. Te agradezco, te imploro, me disculpes. Pero el tiempo ya estoy superpasado y te agradezco muchísimo y espero seguir contando contigo. Ha sido un reporte impecable y estamos solidariamente con
todos los hermanos de Brasil, con toda la gente que está en Brasil ante una oleada como esta que tú has descrito, y ojalá que, bueno, aumenten las capacidades para afrontarla. Un gran abrazo desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por la invitación y perdón por tomar un poquito más No, en lo absoluto. Perdónanos tú. Mauro Ramos Pintos, periodista y editor en Brasil de Fato, uruguayo radicado en Sao Paulo. ¿Cómo sufro yo por esto? Volveremos.